desmantelada porque no será democrática. Por eso los amigos y compañeros de la Segunda República Española introdujeron en la Constitución de 1931 los valores laicistas, el Estado, la construcción del Estado laico, y eso fue lo que motivó, entre otras cosas, el que se fuera por la Segunda República desde muchos ámbitos, empezando por el Vaticano y continuando por otros sectores fascistas que en aquella época estaban pululando por Europa y que España pues era una especie de centro de operaciones del fascismo. Bueno, nosotros creemos que mientras que llega esa posibilidad de la tercera república, o como se quiera llamar, hay que ir construyendo Estado laico también, y hay que ir construyendo Estado laico eliminando los privilegios que la Iglesia Católica tiene en España, primero derogando los acuerdos con la Santa Sede de 1979, algo parece ser que el otro día volvió a decir por enésima vez el actual secretario general, el enemigo Rubalcaba, tal. Esta mañana la prensa me ha preguntado un montón de periodistas qué pensamos. Hay que seguir sacando la religión de la escuela y sobre todo hay que hacer algo que es importante. Habida cuenta de la situación que hay en este país, hay que elaborar en el Parlamento una ley de libertad de conciencia para que todos nos aclaremos en dónde estamos. Una libertad de conciencia que diga los derechos y deberes que tienen las corporaciones religiosas en el Estado español, que digan los derechos y deberes que tienen los socios y afiliados a las corporaciones religiosas, que sitúa a estas al mismo nivel que cualquier otro tipo de asociación, no que tengan un privilegio especial. Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la simbología, y que en un alcalde como el alcalde Belloc de Zaragoza, creo que iba en la lista de Carme Chacón, ¿no?, exministro de Interior y Justicia, diga que de mi mesa no sale un crucifijo hasta que yo no me muera, porque este pleno lo preside el Cristo de no sé qué. Entonces, claro, eso lo tiene que acabar una ley de libertad de conciencia para que nos quedemos un poco, que tendría que ir salvando la distancia histórica, muy similar ideológicamente hablando a la Constitución de 1931 española y a la Ley de Separación de Iglesia y Estado de 1905 de Francia, que está también en peligro. Acechan peligros a la laicidad francesa. La Francia no es tan laica como creemos de aquí, pero de que gobiernan partidos conservadores y partidos socialdemócratas conservadores, pues la laicidad en Francia es menos laicidad y acechan muchos peligros a la Ley de Separación de Iglesia y Estado de 1905, y termino diciendo que el candidato del Partido Socialista, Juan, ya ha dicho que quiere reformar el artículo 1 y el artículo 2, como ayer nos contó Enrique Peña Ruiz, de la Ley de Separación de Iglesia y Estado de Francia, y sería bueno pues para poder financiar al culto y al clero, como se financia aquí en España a través del IRPF, de los 240 millones que se dan en función del IRPF. A disposición unas preguntas. Buenas tardes. Yo me considero cristiano, no sé si muy católico, muy apostólico y muy romano, pero cristiano. Pero antes que nada me considero demócrata. Si quiero ser demócrata, yo considero, en mi opinión, no quiero decir ni que sea la mayoritaria entre los cristianos ni la mayoritaria es la mía personal. Yo considero que, como dijo mi padre, que en paz descanse, el tabaco lo paga quien quiera. O sea, si yo soy cristiano, quiero ser cristiano, pues me pago mi vicio, entre comillas. Y debo respetar y no puedo imponer mi credo a nadie. A nadie. Si me considero cristiano, si me considero demócrata. Otra cosa distinta es la financiación que puedan tener cierto tipo de asociaciones. La Iglesia Católica, los sindicatos, los partidos políticos. Yo creo que hay que ser tremendamente respetuoso con el dinero público. El dinero público es de todo, y como es de todo parece que no es de nadie. Y entonces se malversa. Yo considero que es un riesgo la financiación de los partidos públicos, de los partidos políticos, porque estamos creando una casta dirigente de subsidiados, igual que los sindicatos. Los sindicatos tenían un sentido
Ahora mismo los sindicatos son funcionarios, lo digo así. Y si hay aquí algún sindicalista presente y se siente ofendido, es mi intención. Lo digo claramente. Son subsidiados, salvando mínimas excepciones, son subsidiados. Entonces, ¿qué riesgo corremos liberalizando o dejando de subsidiar los partidos políticos y los sindicatos? Que negamos el sistema americano de los lobbies. Yo compro a un señor que me va a representar en una elección. Ahora mismo tenemos un sistema imperfecto, pero desestabilizar tanto el sistema nos puede hacer que nos caigamos por el otro lado de la cama. Y una pequeña puntualización: soy abogado, el derecho canónico se estudia no porque sea el de la Iglesia, sino porque es un modelo, una maqueta de ordenamiento jurídico, y sobre todo más que nada por el tema de las nulidades, y que a algún compañero le da de comer gracias a los famosos, no por otra cosa. Estoy muy contestado. De la financiación de los partidos políticos y de los sindicatos, no se olvidará que también se financia la COE, y bastante. O sea que parece que eso se olvida siempre. Y yo, cuando oigo una crítica a la financiación de los partidos y de los sindicatos, nunca oigo que se le dé a la COE, con la particularidad que a los sindicatos y a los partidos, por lo menos a los sindicatos, se les pide cuentas, luego las podrán dar mejor o peor, pero a la COE no se les piden cuentas. Eso es para puntualizar un poco el tema de las subvenciones. Con relación a lo que has comentado del secretario de Rubalcaba, pues es curioso que ahora diga esto, cuando este gobierno ha sido, yo creo que el que más ha ayudado precisamente a la financiación de la Iglesia con la modificación que hizo la declaración de la renta. Y ya concretando en lo que es la financiación de la Iglesia, yo quería preguntar si ese dinero que se da, ¿en qué concepto es? Es decir, aquí se utilizan varios canales de financiación. Una es para restaurar el patrimonio, iglesias, catedrales, etcétera. Luego parece que los curas de las parroquias están en la miseria porque les pagan muy poco. No sé si es un pago directo o un pago diferido. Y hay una cuestión también que a mí me parece que desde un punto de vista legal sería a lo mejor bastante cuestionable. Un Estado tiene que ser el recaudador de los impuestos de una confesión religiosa. ¿Eso está escrito en algún sitio que tenga que serlo? ¿O es una cosa voluntaria lo que están haciendo con la declaración de la renta? Porque es muy importante el que se cobre esa financiación a través de la declaración de la renta a que se hiciera de otra forma. Yo creo que bajaría bastante el montante de la gente que estaría dispuesta a pagar. Entonces me gustaría que se aclarara esa cuestión. Primero, si está dentro de la legalidad recogido en alguna ley el que tenga que hacerlo el Estado, porque si no a lo mejor sería cuestión de recurrirlo, ¿no?, a algún tribunal o a alguna cuestión. Y luego, la financiación esa, ¿cómo es? Yo que soy de la época de que teníamos las cajas de resistencia, los sindicatos todavía, y que pues funcionábamos a través de las cuotas de los afiliados. Y cuando yo perdí UGT 30 años, cuando montamos la Julián Besteiro en Madrid, esa de formación, pues era cuando empezaron a haber los primeros problemas a través de la formación y el dinero se le pedía al Estado. Yo soy partidario de que el Estado promueva la democracia y financie alguna parte de organizaciones que colaboran al bienestar democrático y a la formación, pues, de personas, ¿no? Pero con mucho cuidado y con mucho tiempo, porque eso da lugar a la creación de miles de fundaciones, de miles de asociaciones, de cosas entramadas, de deudas a la gran banca, que luego no puedes levantarle la gaita a la gran banca, me refiero a los partidos, a la COE, a los sindicatos, bueno, la COE que la gran banca, da igual, pero sí que los colectivos más pequeños, más menores, siempre están pendientes de las deudas que han contraído con
los bancos y tienen que decir lo que los bancos dicen, ¿no? Entre ellos los partidos políticos que tienen grandes deudas contraídas con los bancos españoles permanentemente, ¿no? Por tanto, es un tema que quizá no se resolvió en los primeros años de la democracia, en los años 80, aunque había una ponencia en el Parlamento en la que yo estaba para solucionar de una vez por todas no solamente los salarios de los que se dedicaban a la función pública, desde el pequeño municipio hasta el ministro de turno, sino también la financiación de los partidos políticos, de los sindicatos, organizaciones empresariales, etcétera, etcétera. Todo eso se dejó ahí en el aire y ese ha pasado lo que ha pasado en el transcurso de las décadas, que hay un desbarajuste tremendo. Por tanto, es un tema que está pendiente. Y cuando el tema que recibe la Iglesia Católica, los acuerdos con la Santa Sede, hay uno de los 4 acuerdos, hay uno que se llama de asuntos económicos. Y si tú lees el acuerdo con la Santa Sede de asuntos económicos y entras a través de internet y sacas ese acuerdo, yo lo estuve leyendo ayer, porque me lo pidió esta mañana, porque me lo ha pedido un periodista del país, de Público, para publicar teorías una cosa, ahí aparece que acordó el Vaticano, con la Santa Sede en este caso, con el Estado español, que privilegios en tema económico. Por un lado, no pagan prácticamente ningún impuesto, ninguno, solo el IVA últimamente, pero la Iglesia que todas las placas están exentas del IVA ya por otras cuestiones. No pagan IBI, no pagan sociedades, no pagan patrimonio. Eso viene en los acuerdos, ¿no? Eso viene en los acuerdos. Y el dinero que entra a la Iglesia y que el Estado deriva a la Iglesia Católica viene a por estas exenciones de impuestos, que son bastantes, por los funcionarios que se mantienen y que los nombran los obispados, no solamente los de la escuela, sino también los de los cuarteles, los de los hospitales, los de las cárceles, etcétera, por la reparación y mantenimiento del patrimonio histórico, que en cualquier democracia lo que tú reparas y tú mantienes te debería de pertenecer. Tú no puedes repararle un patrimonio particular si tú no, a cambio, no formas parte de ese patrimonio. El Estado viene reparando y manteniendo el patrimonio de la Iglesia, pero la propiedad la tiene la Iglesia. Además de eso, habéis oído que por una ley que en su día había franquista, que el PSOE no modificó y que Aznar incluso la arregló, la Iglesia Católica se viene haciendo con patrimonio a través de los registros de la propiedad, como consecuencia de que los obispos pueden actuar de notarios cuando un patrimonio no tiene dueño. Entonces, como estos tienen una red de parroquias y de curas, en todo esto averiguan dónde hay un patrimonio que no tiene dueño y pum, se hacen enseguida dueños, y esa ley lleva ya años y los 8 años de gobierno socialista no la han querido rectificar, a pesar de que ha habido múltiples denuncias, y sigue estando ahí. O hay un montón de dinero que llega a la Iglesia Católica por múltiples sitios. Desde el más pequeño municipio hasta el municipio más grande, continuamente aparecen cantidades, subvenciones para un montón de actividades que solamente son de carácter religioso. Ya no me refiero a fiestas que puedan ser patronales, no, actividades puramente religiosas. Por lo tanto, todo eso sumado, si entráis en la página de cimo.org, veréis que hay un documento de unos 10 o 12 folios en donde citamos aquellas cosas que son visibles y muchas de ellas vienen páginas de la propia Conferencia Episcopal o de otras iglesias que denuncian el dinero que recibe precisamente la Iglesia Católica por interés de supervivencia, ¿no? De boletines del Estado, etc. Así que todo ese dinero que la Iglesia Católica recibe es uno, directamente se le cede, y otro porque no paga lo que paga cualquier entidad privada, ¿no? Eso son mucho dinero. Es decir, claro que la deuda griega, la famosa quita que tanto se habla, estamos hablando de 12.000 millones de euros. Es lo que recibe la Iglesia Católica Española al año, desde hace ya bastante tiempo. Y que, a ver, es una situación realmente que hay que cambiar esa mentalidad, porque además hay un problema. Fijaros, no es que eso se queda y se invierte todos los dineros que sobran de cualquier actividad religiosa, y que sobra mucho dinero muchas veces, va a las arcas del Vaticano. Y el Vaticano hace su propia riqueza a través del Banco Ambrosiano, que además ahora tiene otro nombre. Y eso hay un montón de libros escritos, que todo eso está muy documentado. Si la visita del Papa, por ejemplo, 100 millones del Estado, pongamos por caso. Bueno, pues generó 80, no sé cuántos millones que generó en turismo. Puede ser o no puede ser, eso es valorable.
Pero es que esos 100 millones no se lo gastaron, sobre una parte importante que ha ido a las arcas generales del Estado Vaticano. Y esa es un poco la situación que es realmente complicada. Y está bien que en un momento determinado el Parlamento de España y el gobierno de turno pues entre un tema que realmente es complejo, y sobre todo en un momento donde la secularidad de la sociedad es muy alta, en donde cada vez pues, hay menos religiosos, cada vez hay más jóvenes que abrazan la fe cristiana o la fe de otras religiones, y realmente la secularización es muy alta y no tiene por qué tener sus privilegios ni la Iglesia Católica ni otra, ni la Iglesia Católica ni otra, porque la Iglesia Católica tampoco tiene que tener los privilegios que tiene la Iglesia Ortodoxa Cristiana en Grecia, que se lleva del Estado cerca de 16 millones de euros al año. Y fijar cómo están los griegos. Claro, es que eso no tiene ningún sentido. Y el tema de por qué cobran los impuestos a través de la declaración de la renta, ¿eso tiene algún soporte legal? Eso tiene un soporte legal basado en los acuerdos, pero eso fue una cuestión tratada cuando era Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales de este país, un poco para garantizar una cantidad que luego fue pasar del 0,50 al 0,7 en la época de Teresa de la Vega. Han sido dos mujeres, por cierto, siendo ministras, qué casualidad, pero para que la Iglesia Católica pues tuviera un dinero específico para pagar el culto, el clero, por cierto, no las monjas, que no tienen seguridad social, sino los curas, por cierto, tema jodido, tema grave, y para los gastos de la conferencia episcopal. Cuando veis un anuncio en la televisión de somos tantos, la televisión, la prensa y todo, que vale un pastor, lo pagamos todos, lo pagamos a través del impuesto de la creación de la renta. Entonces, en esos acuerdos hay un apartado que dice que la Iglesia Católica se compromete a, en un tiempo que no marca cuánto tiempo, autofinanciarse. Hay un apartado, de los 4 o 5 apartados que hay en los acuerdos económicos, que dice que la Iglesia Católica se compromete con el Estado español a autofinanciarse lo que es la parte del culto, la parte del clero y lo que es los gastos de la conferencia episcopal. Han pasado 32 años y se ha aumentado incluso el 0,7%. Un momento, Isma, ¿le da pregunta? No me he dado cuenta, ¿eh? ¿Lo había pedido antes? Sí. No. Yo quería plantear un asunto que a mí personalmente es el que más me indigna, y es el asunto del registro que no quieren reconocer como público de las personas que pertenecen a la Iglesia Católica. O además de tanta prebenda, privilegio, ventajas y tal, tienen algo que yo considero un auténtico atropello desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista de los derechos como individuos que tenemos por la propia Constitución, y es el que no nos permitan no formar parte de una asociación, en este caso de una entidad religiosa, aunque renunciemos a ella, y aunque además en la renuncia se nos ponga expresamente, como está en la mía, rechazo y renuncia a la fe católica. Sin embargo, no podemos conseguir no seguir perteneciendo no al culto, pero sí a la entidad, por lo que creo que es un auténtico, es un disparate, una locura, puesto que en función de considerar que tienen X personas en su seno, es por lo que creo que la Constitución además lo considera como la confesión que está implantada tal y cual. Pero supongo que estos datos, estas cifras que tú más o menos has elaborado aquí, cambiarían si además no estuvieran todas aquellas personas que en este país hemos renunciado y no queremos estar en ese censo. Entonces, lo que planteo es, aprovechando que hay un catedrático de Derecho Constitucional en la mesa, yo ya sé todos los procesos que se han hecho, porque yo hice el acto de la aportación hace muchísimo tiempo, he estado siempre informada de todo lo que se ha iniciado, pero no quisiera preguntar directamente, no estamos, o en este caso yo simplemente, yo no estoy siendo atropellada en mis derechos constitucionales
al no permitirme no pertenecer a algo que no quiero. Vamos a ver, si luego quiere decir algo, pero vamos a ver. Hasta el año 70 y muchos, todos los niños que nacían en España, sus padres, fueran creyentes o no, lo llevaban a bautizar. Una realidad objetiva, una realidad histórica. A partir del año 70 y tantos, ya no era obligatorio ser bautizado, y eso ha ido descendiendo poco a poco en 30 y tantos años hasta una situación actual en la que menos del 50% de los niños que nacen son bautizados en este país, por la fe católica. Y que ya ha saltado la barrera los niños que no son bautizados por los que son bautizados. Las generaciones van pasando. Llegará un momento, de aquí a 2 o 3 generaciones, en que estarán bautizados los católicos que más o menos realmente hay en este país, que son aproximadamente los que la Conferencia Episcopal dice, los que los estudios sociológicos dicen, y el estudio más significativo y objetivo es el de la declaración de la renta. Un 22% marcan solo la cruz de la declaración de la renta. En este país hay entre un 20 y un 25% de católicos que se consideran dentro de la Iglesia Católica. De tal manera que si nos fijamos en los jóvenes de menos de 35 años, la Fundación Santa María, que no es sospechosa de no ser católica, el estudio último de 2006 cifraba en que eran el 9% de jóvenes menores de 30 años los que se declaraban católicos practicantes. Esto va aumentando, esa es la secularización de la sociedad. ¿Qué pasa con el tema de la apostasía? A que nosotros ayudamos a quien quiera apostatar a que se la dé. Si no conocimos ningún caso... Desde la apostasía, el problema es... Sí, las religiones en este país y en otros muchos países del mundo, incluso Estados Unidos, Alemania o las matas, tienen derecho a no tener libros de socios, con lo que al no tener libros de socios no entran dentro de la digamos, protección de datos. Ese es un problema que hay en los estados modernos que no se ha solucionado todavía. Si a una asociación como la nuestra o a una asociación de Cruz Roja se le exige tener libro de socios y se le exige estar bajo la ley de protección de datos de tal manera que una persona se le da de baja, y además un dato no se debe de utilizar, las religiones no tienen eso porque entran dentro de una legislación especial dentro del Ministerio de Justicia y se les permite tener fieles pero no tener libros de fieles. Bueno, pues eso, entonces, claro, al no tener libros de fieles difícilmente te puedes dar de baja fehacientemente. Es más, la Margarita Robles, que fue nombrada en su día por el Partido Socialista, ¿verdad?, que ahora está en el Tribunal Supremo, una de las sentencias últimas que hizo fue que no se podía utilizar la ley de protección de datos como argumento para ejercer la apostasía, con lo que ha complicado un poco más los temas. Entonces nosotros es un tema que lo que venimos luchando es para que a las organizaciones religiosas, o como yo llamo corporaciones religiosas, porque son empresas, se les exija libros de socios y se les exija que estén dentro de la ley de protección de datos. Y esa es nuestra lucha, más allá de la otra lucha, que esa otra lucha no tiene mucho sentido porque como no tienen libros de socios, pues evidentemente yo no pertenezco porque no voy, yo no estoy, ahí me bautizaron mis padres. A mí yo puedo haber apostatado o no, pues yo no digo si he apostatado o no, y al lado han vuelto a poner, este señor ya no es católico, y ya está, porque era una cuestión que estaba ahí, pero no hay libros de socios, en ninguna religión tiene libros de socios, y eso genera ese problema. Pero sí existen los registros parroquiales de bautismo donde se podría instar la cancelación de datos, no tanto como pertenente claro, pero ¿qué datos hay en ese libro? ¿Qué datos hay en ese libro? ¿Tú piensas qué datos hay? El nombre del padre, el nombre de la madre, el nombre de los padrinos. ¿Y quién más? ¿Tu día de nacimiento? Tu día de nacimiento. Ya está. Poco más. No tiene tu teléfono. Cuando apostatas sí que tienes tus datos. Cuando apostatas sí que das tus datos a la iglesia. Porque dices dónde vives, dónde estás, tu DNI, tu domicilio, tu teléfono. Entonces sí que cogen los datos. Pero mientras tanto no tienen tus datos. Claro, en ese sentido la Margarita Robles tenía una parte de razón. No, es que es maquiavélico absolutamente. Por la iglesia, por papá. Sí, ya lo sé, yo no tengo la iglesia, pero si yo lo que preguntaba era algo muy personal. Es decir, yo
puedo considerar que Sí, se me que vas a está- la parroquia, arrancas la hoja y te la llevas. que se me está agrediendo mi derecho cuando no me permiten que no pertenezca a algo a lo que me quiero expresar. Están al poder kantiano. Bueno, pero ellos piensan que perteneces y tú piensas que no perteneces. Pero no hay ninguna ley que sea taxativa, pues cada uno que se quede con su ley. Y lo que dice el libro de bautismo es que te bautizaron. Bueno, cuando yo tenía un mes me pusieron agua encima. Bueno, que, pues, un hecho, es verdad. Y el Atleti empató ayer con el Valencia. Bueno, A mí no me parece Sí, que es un tema complicado, un pero... tema tan banal. No. no es que sea banal. Pero es que no hay fórmulas. Para mí es importante. Pero si la única es ir al... Que no puedan decir si viene bien 1 millón... Que no, pero que eso no cuenta para la financiación. No te equivoques. Si yo no lo estoy... No cuenta para la financiación eso, ¿eh? Pero que no estoy planteando, yo lo sé, que no cuenta. Antes sí, ahora no. Pero si yo tuviera que ir a una impugnación jurídica, yo se lo digo mucho a los alumnos en clase, que me iría al artículo 10 de la Constitución vigente, que lo he citado antes, cuando dice que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, lo cual es tanto como decir el artículo 10 de la Constitución vigente que sin dignidad de la persona no cabe hablar de verdadero orden político, será un desorden camuflado. Y entonces yo decir mi dignidad, que era totalmente ofendida por esto, y entonces esto atenta al orden político y a la paz social. Y a ver qué decían los jueces, pero después ahí los jueces donde derecha casi todo. Vale, pero por lo menos. Eso sí me gusta. Bueno, vamos a ver. Yo el otro día es que estuve viendo los discursos de los aspirantes a secretarios generales, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba y doña Carmen Chacón, y donde más le aplaudieron fue cuando se refirieron a que le iban a meter mano a los privilegios de la Iglesia, le iban a meter mano. Eso para mí credibilidad cero, viendo su currículo, ¿no? El currículo del PSOE con respecto a la Iglesia, que ha ido ganando más privilegios en vez de perderlo, ¿no? La pregunta mía entonces es la siguiente: ¿por qué el PSOE no le ha metido mano a esos privilegios? Fundamentalmente en los años de Felipe González, que tenía mayoría absoluta, por lo menos en 2 legislaturas. Lo podía haber hecho perfectamente. ¿Por qué? ¿Ha sido por motivos electorales? ¿Le tiene miedo a los obispos? Habrá una explicación, ¿no? Siempre perder votos. Yo tengo mi opinión. Mi opinión desde dentro. Yo estaba hasta el año 97 dentro del Partido Socialista, del 72 al 97 estaba dentro del Partido Socialista, siempre como la oposición. Bueno, yo creo que primero había unas razones electorales, primeros años, podía haberlas, aplicaban en parte José Luis antes, unas razones electorales, pero yo creo que desde el año 82, 85, 87 era más el lobby católico dentro del PSOE. Dentro del PSOE hay un lobby católico cristiano muy potente, con mucho poder económico, muy potente. Se visualizan con alguna figura muy conocida, Bono, tal, no voy a dar nombres porque Bono me permito decirlo porque... Pero yo creo que han sido esas dos cosas. Yo creo que en este momento ya no es la cuestión electoral. Efectivamente, sí, escuché en la radio, en la televisión, que hubo aplausos fuertes y tal, porque incluso, claro que los delegados aquí eran las élites de las agrupaciones locales, y ni siquiera eran las pocas bases que quedan en el PSOE, por cierto, que ha bajado 200.000 afiliados en tan solo 10 años. Es decir, que no eran ni siquiera las bases del PSOE, eran los delegados, muchos ya de una avanzada edad, una media alta, de media, bien situados en ayuntamientos, comunidades autónomas aunque estén en la oposición, Parlamento de España, expresidente de Diputación, que eran unos delegados de cierto, ¿cómo se dice eso? Como chamo, ¿no? Tronillo, ¿no? Y sin embargo, cuando Chacón y Rubalcaba hablaron del tema, yo más que el otro, los aplausos salieron porque hay una cierta sensación general de que algo se está haciendo mal en relación con la jerarquía católica. La Iglesia Católica Española, la oficial, no la Iglesia de base, los católicos, los cristianos de base, los que tienen una excelente relación y además permanente y tal, sino la Iglesia Católica oficial, es decir, los rocos, los que controlan, tal, tienen una muy mala prensa en España y en otros sitios. Hoy pasan las iglesias todas, las corporaciones todas, con un problema de crisis de identidad y de credibilidad ante la ciudadanía.
Por eso salen muchas pequeñas iglesias, muchas pequeñas religiones, sin el sincretismo religioso, y los jóvenes están instalados. Entonces, tienen muy poca credibilidad. Y esa poca credibilidad tendría que ser el momento para que los gobiernos se apresuraran a dar ciertos pasos, aunque les salieran 1 millón de kikos a la calle. ¿Sabéis los kikos, no? Los kikos son los neocatecumenales, que son gente muy extremista, muy integrista, por encima del Opus Dei y otras organizaciones extremistas. Pero quedaría igual, porque salieran 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, somos 50 millones de personas. Pero yo creo que manda más el lobby católico en este momento que las cuestiones electorales. Yo quería comentar una cantidad de cosas concretas acerca de lo que comentó de república, de la posibilidad de que haya una república que siga la misma línea de catolicismo y tal. Yo, verano, tampoco voy a decir mi opinión.